Buenos días a todos. Iniciamos este día, lunes 13 de febrero del 2023, la clase de leyes procesales de familia. La última clase habíamos hablado sobre los sujetos procesales. Habíamos dicho la pluralidad de sujetos procesales que pueden haber por parte demandante, parte demandada. Habíamos hablado también de los terceros coadyuvantes, terceros excluyentes. Había dado ejemplos con respecto a eso, ¿verdad? ¿Qué más? Habíamos hablado también, bueno, retomamos lo de los principios procesales que también van inmersos dentro de esto que se llama sujetos procesales, y pues yo les había dicho que con ello culminaba el tema de sujetos procesales. No sé si tuvieron ustedes algún problema, asimilaron el tema. Recuerden que esto va a ser evaluado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan todos los que presentes? Buenos días, sí, se le escucha. ¿Hay alguna pregunta en este momento? Por el momento, no. El viernes es el examen, ¿verdad? Les recuerdo eso, el examen va a ser casuística. ¿Qué quiere decir con eso? Un caso práctico les voy a poner para que los hagan ustedes en la plataforma. Va a ser individual el examen, va a ser en el horario establecido de la clase, es decir, de 6:30 a 8, ustedes van a estar haciendo el examen, ¿verdad? Esa va a ser la forma de hacerlo. Vamos a hablar sobre vamos a entrar en el tema sobre los principios, ¿verdad? Sobre todo, esto de los sujetos procesales, voy a ver si se los introduzco en esta o vemos en la próxima clase, pero vamos a hacerlo de esa forma, ¿verdad? Los principios me interesa más que todo que ustedes lo dominen, ¿verdad? Eso es lo que hablamos un poco más de la clase. Repito, el examen va a ser el próximo viernes. ¿En qué horario? De 6:30 a 8. Eso van a hacer ustedes el examen, ¿verdad? Y va a ser de casos. ¿Se comprende? Va a ser individual el examen. La actividad, ¿tuvieron algún problema ustedes con lo de la actividad? Veo que me mandaron los trabajos, pero pregunto si tuvieron algún inconveniente, porque nadie me preguntó nada. Escucho ahorita. Los escucho, le digo. Por lo menos alguien, si no voy a empezar a preguntar, es que todos se quedan así sin decir nada. Bueno, no sé realmente si es una pregunta o es que usted puede exponer más sobre eso. En el caso 1, sobre el proceso contencioso de divorcio, pues es diferente al divorcio por mutuo consentimiento. Ok, me está hablando perdón, le interrumpo. Usted me está hablando sobre el caso en sí, de lo que desarrollaron ustedes. Sí, sobre el caso, pero realmente entre el divorcio, la diferencia es entre el divorcio por mutuo consentimiento al contencioso de divorcio. Que es diferente. Mi pregunta es esta. ¿Se necesita pasar por la solicitud de divorcio únicamente antes de llegar al contencioso, o me puedo ir directamente al contencioso si la otra parte no está de acuerdo, el cónyuge no está de acuerdo? No, ok, mire, los tres causales o motivos que establece la ley para poderse decretar el divorcio, y que establece el artículo 106 del Código de Familia, son: 1, mutuo consentimiento de los cónyuges. En este caso, por el principio de autonomía de voluntad, los cónyuges quieren resolver su situación, es decir, ¿cómo decirlo? Su situación familiar, es decir, ellos quieren divorciarse, ellos hacen el convenio de divorcio, solamente lo presentan ante el juez para que lo homologue, ellos deciden con quién si hay hijos, con quién de ellos va a estar,
si el tipo de régimen de visita, relación y trato que tienen, la cuota alimenticia, la base de la actualización, la garantía. Ellos lo deciden todo. Asimismo, las bases de liquidación del régimen patrimonial, como lo establece el artículo 108 del Código de Familia. En este causal se le llaman en este motivo primero se le llaman diligencias de jurisdicción voluntaria porque no hay contención de partes. Los cónyuges están ellos solventando su situación y lo único que piden al juez es que les homologue el acuerdo al cual ellos han llegado, es decir, el convenio de divorcio suscrito. Ahora bien, las segundas causales, la segunda y tercera causal son contenciosos, ¿verdad? Obviamente en cada una va a tener su situación, es decir, siempre en ambas van a poner, va a hacer una narración clara y precisa de los hechos. En ambas van a hacer una aportación u ofertamiento de pruebas, sea documental, testimonial, o pericial, la que quiere establecer la parte de actora, ¿verdad? En ambas. Pero en este caso, si el cónyuge demanda al otro cónyuge, ¿verdad? En el supuesto que sea la mujer en contra del hombre, ¿verdad? O sea, cónyuge. En ese caso, son contenciosos. La segunda causal, que es por separación de los cónyuges durante uno o más años consecutivos o por ser intolerable la vida en común de los cónyuges. Ahora bien, el deseo de los cónyuges divorciarse, ¿verdad? Previo a cualquier otra situación, es que entre ellos, de manera, digamos, si es que la relación entre ellos está bien, primeramente van a plantearse entre ellos. Me refiero bien en el sentido de que a pesar de que ya está rota la convivencia matrimonial, ¿verdad? Porque ha habido A o B circunstancias, ellos si quieren hacerlo de manera mutua, pues lo pueden hacer ellos vía judicial antes de que lleguen los tribunales. Pero si no hay ningún entre ellos acuerdos, nunca va a poder haber un acuerdo, hay bastante contención entre ellos. O sea, la ley no le exige, mire, primero sea el mutuo primero, para después que usted vaya a hacer para el de separación de los cónyuges o después al vida intolerable. Cualquiera de las tres causales puede hacerlo. O sea, pero eso no quiere decir de que si a usted le interesa, como abogada me refiero, tratar la manera de solucionar el caso así, ¿verdad? Que las partes suscriban un convenio, eso no quiere decir, una cosa es que usted pues trate la manera de llegar a su cliente, ¿verdad? Y exponerle a su cliente, mire, esta situación puede solucionarla de esta manera. Y si ustedes pueden llegar a esos acuerdos, hagámoslo por mutuo, ¿verdad? Y ahí usted le dice todas las condiciones, ¿verdad? Pero la ley no le exige, haga primero el convenio de divorcio y solamente cuando no puede hacerlo usted, vaya a hacer para la siguiente. Eso no es así. Para que me comprenda, es decir, la ley solo da las tres causales y cualquiera de las tres causales puede promoverlo. Allá será el abogado o abogada que use su técnica que mejor le parezca. Me refiero a técnica porque puede ser que para el abogado sea un abogado o abogada conciliadora y por ende logre que su clienta concilie con el demandado y entonces hacen el convenio de divorcio. O sea, eso es válido, ¿verdad? Entonces, pero esa es una cuestión técnica que el abogado hace, pero no es que, porque si el abogado dice, bueno, mire, está tan rota la relación entre ustedes que va a ser bien difícil también hablar con ellos, con la otra persona, la demandada. Entonces, mejor ni le digo, mejor haga esto, mejor vámonos en el contencioso, ¿verdad? Se comprende, Noemí Martínez. Sí, gracias. Ok. Bien, por lo de las actividades no tuvo ningún problema. Nadie es lo que pregunto. Todo estaba bien claro. ¿Sí? Contésteme por lo menos uno. Por favor, si la actividad estuvo bien, si no voy a empezar a preguntar. Por lo menos contésteme uno si estuvo bien lo de la actividad o si tienen alguna consulta de esa actividad. Eduardo Aquino. Eduardo Aquino. Eduardo Aquino.
Miren, si no me contestan, si no me contestan, yo lo siento mucho. Como les dije la vez pasada, si ustedes no me están contestando, yo los voy a tener como que no han estado asistiendo a clase. La clase tiene que ser participativa por el bien de ustedes, ¿verdad? Dígame, Eduardo Aquino. Sí, estuvimos bien ahí con el grupo. Cada quien con sus aportes, discutimos sobre el tema, pero no tuvimos mayor percance. Estuvimos bien ahí en la tarea. Y aquí estoy oyéndolo, tratando de agarrar nota, pues, porque como viene el examen también, aprendiendo de los principios que van a regir todo lo. Cuando dice el caso va a ser casuístico, nos va a dar un caso y va a hacer una serie de preguntas. Así es. Ok. Así es. Así va a ser. Así va a ser. Parando las orejas, como decimos. Ok, muchas gracias, Eduardo Aquino. Bueno, muchas gracias. El punto, para que le quede claro, es un caso. Cuando se habla de casuística, es un caso con preguntas, tal así como lo hicieron ahora en el laboratorio, ¿verdad? Pero nada más que lo van a hacer individual, ¿verdad? El examen, obviamente, va a ser de 6:30 a 8 de la mañana. En ese tiempo ustedes tienen que hacer el examen, ¿sí? Bien. Entonces, en esta mañana tendremos que hablar sobre la jurisdicción. Este tema de la jurisdicción, permítame lograr ver la diapositiva de la jurisdicción. Sí. Ok. ¿Qué debemos de entender por jurisdicción? La jurisdicción, según, bueno, yo les he puesto aquí un concepto propio, ¿verdad? De lo que podemos entender por jurisdicción. Pero jurisdicción, según autores como de Santos, la palabra jurisdicción proviene del latín injuritium, que significa acción de decir de derecho, de no establecerlo, ¿verdad? Es, pues, digamos, una función específica de los jueces, ¿verdad? Denota, según de Santos, ¿verdad? Los alcances y límites del poder de juzgar, ya sea por razón de la materia, ya sea por razón del territorio, si se tiene en cuenta, perdón, en que cada órgano jurisdiccional no puede ejercitar su función juzgadora, sino dentro de los espacios determinados, ¿verdad? Y del foro que está designado. Cuando él habla de los espacios determinados, obviamente de lo que establece la ley para tener jurisdicción, ¿verdad? Sobre que el juez para poder juzgar. Bueno, Eduardo Payares en ese tema indica, citando a Manresa y Navarro, que la jurisdicción es la potestad de que se haya revestido los jueces para administrar justicia, ¿verdad? Lo que está revestido en ella, en él o ella. Vescovi agrega que la jurisdicción es la función estatal destinada a dirimir los conflictos individuales e imponer el derecho, ¿sí? Esto pues siempre va con esa línea, ¿verdad? De que es con respecto al espacio que se impone, ¿verdad? O determina la ley, ¿verdad? Jaime Azula Camacho señala que la jurisdicción puede definir en su sentido propio como la soberanía del Estado ejercida por conducto de una de sus ramas y destinado a la administración, ¿verdad?, de justicia con el fin de establecer intereses generales y en particular aplicar el derecho material o sustancial de un caso concreto. Asimismo, Cipriano Gómez Lara, siguiendo en esa misma línea, agrega que la jurisdicción es una función soberana del Estado a realizar a través de una serie de actos que están proyectados o encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de una ley general a ese caso concreto controvertido para solucionarlo o dirimirlo. En ese sentido estricto, pues la jurisdicción es el poder de administrar justicia conferido a uno de los órganos del Estado, como lo es el órgano judicial, ¿verdad? Recordemos que hay 3 órganos judiciales o poderes judiciales o poderes del Estado: el órgano poder judicial, el órgano o poder ejecutivo, el órgano o poder legislativo, ¿sí? En este caso que estoy hablando es el órgano o poder judicial, ¿no?
En este, pues vemos que es el poder en el cual se manifiesta, y esto según Vescovi, tanto a través de un proceso de conocimiento como medio para administrar justicia, o declarar el derecho a través del poder de coacción necesario para ejecutar lo juzgado. Así lo determina el artículo 172 de la Constitución. Si ustedes se fijan, este artículo 172 de la Constitución indica en su artículo, ¿cómo se llama? En su cuerpo legal, en lo que determina ese artículo, menciona, si ustedes le dan lectura y para leerlo, ¿verdad? Como tal como se lo he puesto en la diapositiva, dice: la Corte Suprema de Justicia, las cámaras de segunda instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias integran al órgano judicial. Y miren lo que dice: corresponde exclusivamente a este órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados en materia constitucional, civil, penal, mercantil, agraria, así como las demás que determina la ley. Y sigue diciendo ese artículo: los magistrados y jueces que en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes. ¿Ven? Como ven ustedes, esa disposición legal menciona, disposición legal que he citado, perdón, recoge los elementos que he mencionado antes, haciendo ver, o sea, lo que mencioné de los autores, ¿verdad? Haciendo ver que efectivamente la jurisdicción en sentido estricto está confiada al órgano jurisdiccional y solo a este órgano a través de sus distintas ramas, ¿verdad? El encargado de administrar justicia implica una doble función, ¿verdad? Es buscar los conflictos suscitados entre los particulares o entre los particulares y el Estado y hacer ejecutar los juzgados, ¿verdad? Eso es así para todo, ¿verdad? Aquí me estoy hablando en general, ¿verdad? Porque no solo es una materia. De igual manera, dicha disposición hace derivar 3 principios fundamentales, ¿verdad? Que pueden ustedes ir viendo esos principios fundamentales. Y son estos: el principio de independencia judicial, el principio de autoridad y el principio de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, con respecto al principio de independencia judicial, hace referencia a la no interferencia de los órganos del Estado en la administración de justicia. Y cualquier otra circunstancia que pueda impedir el que se verifique la imparcialidad que debe privar en dicha tarea, ¿verdad? Ese principio de independencia judicial. El principio de autoridad, que hace referencia a que la potestad, ¿verdad? Que la potestad de administrar justicia va imbuida la facultad coercitiva del Estado. Esto es, el garantizar el efectivo cumplimiento de los actos que ordene, ¿verdad? Haciendo ejecutar lo ejecutado, ¿verdad? En el caso de la autoridad. Y el principio de responsabilidad, que va orientado a la responsabilidad civil, penal, disciplinaria, a que se haya sujeto, ¿verdad? El órgano jurisdiccional representado en los jueces y magistrados en el ejercicio de la función de administrar justicia. ¿Sí? Ahora bien, los juzgados de familia, ¿verdad? Ya cuando nos vemos en esa área, en los juzgados de familia, el derecho de familia constituye una de las áreas de derecho que mayor desarrolla mejor desarrollo y evolución ha experimentado, ¿verdad? El avance incluso científico ha traído importantes cambios en materia de filiación y en lo referente al concepto y estructura de la familia, ¿verdad? Asimismo, ha habido importantes cambios en lo referente al derecho a la identidad, al régimen jurídico aplicable para las niñas, niños o adolescentes, a los derechos de las personas adultos mayores, personas con discapacidad y en general en cuanto a la dinámica relacional de la familia, ¿sí? Esto ha favorecido la idea de legislar un mecanismo procesal propio, específico, para la tutela de esa dinámica relacional, ¿verdad? Y una estructura de las familias y los derechos de las personas que lo integran.
De ahí que ha sido incluso necesario la revisión de la ubicación del derecho procesal civil en los trámites referidos a la tutela de relaciones familiares, pues ese derecho procesal civil es preponderantemente de corte patrimonial, en donde las personas involucradas por regla general pueden disponer de sus derechos. Se ha incluso esgrimido razones de índole cuantitativa como cualitativa para sostener la necesidad de la creación de juzgados especializados para la atención de la problemática familiar. En el caso de lo cuantitativo, se ha dicho que los asuntos de familia constituyen una parte significativa de la carga laboral de los juzgados, que requiere, por tanto, de más estructura organizada para su atención en esa cuantitativa. En el caso de la cualitativa, se hace hincapié en la necesidad de la especialización de las personas que constituyen la estructura organizativa judicial destinada a conocer del derecho de familia, ¿sí? Comenzando por el juez o jueza y pasando por la necesaria presencia de la interdisciplina dentro del personal operativo, dado el evidente carácter personal y humano de los conflictos familiares, ¿sí? Así se ha dicho que dentro de los principios que deben de orientar la organización judicial destinada a los conocimientos de los asuntos vinculadas a las problemáticas familiares, ¿verdad? Y tiene que considerarse incluso aspectos como, por ejemplo, que la jurisdicción debe diseñarse para el conocimiento de todos los problemas de familia. Eso, en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, debe contar con un juez o jueza especializado a través de formación y práctica. 3. Debe contarse con personal experto en comportamiento humano que permita un abordaje integral de la problemática familiar, y esto desde el diagnóstico hasta a sugerencia de implementación de alternativas de abordaje y tratamiento de las personas que integran la dinámica familiar, ¿sí? En lo referente al derecho de familia en El Salvador, a partir del decreto legislativo, si no me equivoco, fue 133 de fecha 14 de septiembre de 1994, que fue publicado, ¿verdad? En septiembre, el 20 de septiembre de 1994, se creó una normativa especializada en materia de familia, la cual consecuentemente trae aparejada la necesidad de crear nuevos juzgados para aplicar la misma. Esa estructura judicial se crea para el conocimiento de la problemática familiar, ¿verdad? E incluso cumple básicamente con los principios a los que hemos hecho alusión antes, es decir, los principios de interdependencia que les hemos puesto acá, y de interdependencia judicial, principio de autoridad y principio de responsabilidad. Ahora bien, los juzgados de familia conocen en general de toda la problemática familiar, y en un principio se apostó porque los jueces y juezas se seleccionaran de todo un proceso de formación especializada que ahondarán precisamente los temas de derecho de familia, que incluso han sido sustentados en la doctrina, la jurisprudencia y la legislación comparada. Hay que decir que esa idea solo se pudo concretar en el inicio de los juzgados de familia y que prácticamente se ha perdido al día de hoy. Actualmente no existe un plan de formación inicial para las personas que pretendan ser jueces o juezas de familia, y solo hay un plan de capacitación continua que se desarrolla una vez la persona que ha sido nombrada como tal. Esa organización judicial primigenia diseñada que cada uno de los departamentos del país habría un juzgado de familia. Por ejemplo, en San Salvador, 4 son, ¿verdad? 2 en Santa Ana y 2 en San Miguel, ¿verdad? Así se fueron formando. Se hacía un total de 19 juzgados de familia a nivel nacional y 3 cámaras. Una para la zona occidental, Cámara de Familia de la sección occidente. Una para la zona oriental, Cámara de Familia de la sección de oriente, y una para la zona central y para central del país, que fue la Cámara de Familia de la sección del centro. Esas fueron las
primeras 3 cámaras que hubieron aquí a nivel de familia, ¿verdad? De conocimiento de familia y de los juzgados de familia. Sin embargo, esta estructura se fue modificando, aumentando el número de juzgados, y en el caso de San Salvador, Santa Tecla y Soyapango se convirtieron en juzgados pluripersonales. Cuando hablo de juzgados pluripersonales, quiere decir que cada juzgado tiene 2 jueces, ¿verdad? Puede tener 2 más jueces, pero en este caso, en familia, han sido 2 jueces por cada jurisdicción. San Salvador, de pasar de ser 4 juzgados, porque es primero, segundo, tercero hasta el cuarto, tuvo 8 jueces, que en la práctica, ¿verdad? Cada uno tiene su criterio, cada uno decide, ¿verdad? Y no es que son iguales sus decisiones, ¿verdad? Entonces, ahí pasaron en eso los juzgados de San Salvador, 8, de Santa Tecla pasó de ser 1, pasó a ser 2 jueces, de Soyapango en los mismos términos, ¿verdad? Con ello son ahora incluso 32 juzgados, ¿verdad? De familia, y prácticamente para el departamento de San Salvador, incluido Soyapango, son 12 juzgados, pues cada uno de los ya existentes se incorporó un nuevo juez o jueza al ser convertido en pluripersonal. Y esta modificación fue posible incluso gracias a los decretos, legislativos que se dieron allá por el año 2012, 2012, que se fueron dando, ¿verdad? Que fueron modificación. ¿Por qué? Me pueden decir ustedes. Incluso el último que se dio, que fue a partir del año pasado, en el 2022, que fue que se dio, el decreto fue en 2021, que se dio a partir de que la exigencia de que los departamentos de Aguachapán, Usulután y La Unión necesitaban un nuevo juzgado para resolver las problemáticas familiares que entre ellos estaban, ¿sí? Entonces, de 32 pasó a ser 35 juzgados de familia a nivel nacional. Esto era con el fin de que fueran solventándose la situación familiar y que hay una respuesta pronta y cumplida justicia como la que se establece, ¿verdad? Esto era el fin de los juzgados de familia, sin irse más allá, porque al principio, como les dije, habían sido 19 juzgados de familia a nivel nacional. Era un juzgado por cada departamento, ¿verdad? San Salvador incluso inició aquello que eran 4 jueces, únicamente 4 jueces para todo el departamento de San Salvador. Y allí incluso hubieron municipios numerosos, con población numerosa, que diga, en donde la exigencia se volvía más necesaria de solventar de llegar a la justicia al justiciable. Por esa razón, 2 años posteriores a la creación del Juzgado de Familia de San Salvador, en el 96, incluso se crearon los juzgados de familia de San Marcos, Soyapango y Apopa. Estos juzgados de San Marcos, Apopa y Soyapango fueron ahí a partir del año 1996, pero de esos 3, el único que se volvió pluripersonal fue el de Soyapango, ¿verdad? Los otros 2, San Marcos y Apopa, son unipersonales. Y posteriormente, que les digo, vino la reforma del 2000, 2012 incluso, y la última 2021, que dio la creación de nuevos juzgados, ¿verdad? Y esto pues para ver la jurisdicción territorial en cada uno tenía, ¿verdad? Ahora bien, en cuestiones de materia y sobre todo que se fueron quitando atribuciones a los juzgados de familia, con la nueva creación de la ley Crecer Juntos, que fue el año pasado, del 2022, esta ley pues quitó atribuciones propias a los juzgados de familia. ¿Cuáles atribuciones? Todo lo concerniente a niñez y adolescencia, los juzgados de familia ya no lo van a conocer, lo van a conocer los juzgados de niñez y adolescencia, ¿verdad? Entonces, esto que creó la ley Crecer Juntos, juzgados de familia. Estos juzgados
siempre y cuando tengan el conocimiento sea autónomo, o sea, si la pretensión de cuidado personal, de cuota alimenticia, de régimen de visita, relación y trato sea autónomo, es decir, que solamente eso se está resolviendo. Si hay una cuestión de filiación, ¿verdad? Sea por impugnación, sea por declaración judicial de paternidad, ¿sí? De nulidad o de filiación ineficaz, todo eso tiene que ser conocido por los juzgados de estos nuevos que les digo. Sin embargo, a pesar que son actualmente 35 juzgados de familia, esa competencia se les quitó, ¿verdad? El año pasado, y ahora con la entrada en vigencia de los juzgados de niñez y adolescencia, que los cuales estos juzgados ya existían con la ley Lepina, ¿verdad? Nada más lo que se hizo fue, los juzgados de Lepina fueron creados, ¿verdad? Una cámara especializada en niñez y adolescencia y un juzgado especializado en niñez y adolescencia pluripersonal de San Salvador, un juzgado de niñez y adolescencia en Santa Ana de manera pluripersonal y un juzgado de manera pluripersonal también en San Miguel. Era la única que establecían en aquel entonces. Estamos hablando de 3 juzgados pluripersonales a nivel nacional de niñez y adolescencia. En la práctica, esos juzgados pasaron, por ejemplo, el San Salvador tiene ahora 3 juzgados, el primero de niñez y adolescencia, el segundo y tercero de niñez y adolescencia. Santa Ana tiene 2 juzgados de niñez y adolescencia, el primero y segundo, claro, cada uno pluripersonal, y en San Miguel en los mismos términos, ¿verdad? Entonces ampliaron esto, ¿por qué? Por la competencia que también se le fueron creando. En el caso que les expongo de la jurisdicción, también fueron haciéndose, ¿verdad? Aquí les he puesto en la segunda diapositiva las cámaras primeras que se fueron estableciendo. Cámara de familia de la sección del centro, cámara ahora primera especializada en niñez y adolescencia, cámara segunda especializada en niñez y adolescencia, cámara de familia de la sección de oriente, cámara de familia de la sección de occidente, ¿verdad? Y las competencias que le venía mencionando. Ahora bien, sobre esto fueron determinándose incluso, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Especializada en Niñez y Adolescencia a partir del año 2019 se le dieron atribuciones para su competencia, ¿verdad? Para que digamos, desahogara en mora a la Cámara de Familia de la sección de oriente, del centro, perdón, que tenía una considerable carga, ¿verdad?, de trabajo. ¿Por qué? Porque había juzgados, tenía bastantes juzgados bajo su subordinación, es decir, se les pasó a esta Cámara especializada en niñez competencias de familia en el caso de del departamento Chalatenango, departamento de Sensultepec, del municipio de Cabañas, que es Sensultepeque Cabañas, también el San Marcos, Apopa, Soyapango, que ya de por sí son bastante trabajo, ¿verdad? Entonces, esta cámara especializada en niñez y adolescencia, como que fuera una cuarta, y ahora con la creación de la segunda cámara de niñez y adolescencia, se distribuye el trabajo, ¿verdad? Así es la cuestión. Bien. Esto para irles mencionando sobre la distribución de trabajo. Y les he puesto a ustedes cuáles juzgados están ahora en las que ya les mencioné, ¿verdad? Juzgado primero y segundo y tercero de niñez y adolescencia, que están subordinadas a la estructura de la jurisdicción especializada de familia, también al caso de las cámaras de familia de cada departamento que tienen competencia. Y también aquí les pongo las competencias propias que establecen los artículos 270 y 274 de la Ley Crecer Juntos. Cuando se promueven pretensiones de cuidado personal, alimentos, régimen de visita, relación y trato, y cuando se promuevan incluso pretensiones de emplazamiento o desplazamiento de filiación, ¿verdad? Sean esta impugnación, declaratoria judicial de paternidad, impugnación de paternidad sea voluntaria por Ministerio de Ley, etcétera. También de
pérdida de la autoridad parental, suspensión de la autoridad parental. En el caso de filiación ineficaz, los casos referidos al estado familiar subsidiario, ese establecimiento subsidiario que se demuestra la rectificación de partidas de nacimiento, nombramiento o remoción de tutela, de tutor, ¿verdad? Y diligencias de utilidad y necesidad que también pueden establecerse ahí, ¿sí? Bien, entonces aquí es donde les menciono esas competencias. Ahora bien, yéndonos ya en el caso de la jurisdicción contenciosa, Davis y Chandía, cuando hablo de jurisdicción contenciosa, estoy hablando de procesos de familia, ¿verdad? Procesos contenciosos. ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Bueno, como les decía, en ese caso, en ese caso de la jurisdicción contenciosa, hay autores que mencionan o establecen con ellos, ¿verdad?, lo que se debe entender por jurisdicción contenciosa. En el caso de Davis y Chandía, agrega en sentido estricto que solo existe una jurisdicción, ¿verdad?, pero que puede distinguirse en ella diversos aspectos y de esa manera puede ser dos clasificaciones. Él lo tiene como que solo es una jurisdicción, ¿verdad?, pero que pueden haber dos clasificaciones. Una, según la naturaleza del acto o asunto que se ejerza, contemplándose, ¿verdad?, en esta la organización que se da en cada país a la administración de justicia para una mejor y más adecuada prestación de servicio. Esa es la primera. La segunda menciona en este caso que es con relación a la naturaleza del acto o asunto sobre el cual versa la jurisdicción y él la clasifica de conformidad con los diferentes ramas del derecho material o sustancial, ¿verdad? O sea que una es para él que su naturaleza del acto o asunto que se ejerza contemplándose en esa organización que se da, ¿verdad?, en cada país, la administración, como el país, por medio de su ley, lo ha distribuido, y también dice de acuerdo a las ramas del derecho o material sustancial, es decir, por materia. En nuestro medio, a partir de octubre de 1994, se instauró la jurisdicción especializada en materia de familia. El artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial contempla la organización territorial que comprenderá los nuevos juzgados de familia en todo el país. Como he mencionado antes, dicha estructura judicial primigenia ha ido variando en el tiempo y ahora con la inclusión de la modalidad pluripersonal y la creación de nuevos juzgados y el rediseño de las competencias territoriales que se ha diversificado aún más, ¿sí? Otra de las clasificaciones que se puede vislumbrar que diga, y esto pues según Davis y Chandía, es que la naturaleza del servicio que se presta o el fin que persigue con su actividad, distinguiéndose entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria. Él así lo ve de ese punto de vista. Me refiero en primer lugar a la jurisdicción contenciosa, ¿verdad?, de la cual debemos de entender, ¿verdad?, según los autores como Jaime Azula Camacho, que es aquella jurisdicción contenciosa, me refiero, que es aquella que se presupone la existencia de intereses encontrados u opuestos entre las partes que intervienen en el proceso y por tanto la función del juzgador se contrae a resolver, a decidirlo, ¿verdad? David Chandía en esa idea señala que la jurisdicción contenciosa es aquella que se ejercita entre personas que requieren la intervención del órgano jurisdiccional a fin que se desate una controversia o litigio existente entre ellos, ¿verdad?, sobre el cual no han podido llegar a un acuerdo. Sintetizándolo esto, puedo decir que el elemento común o característico de la jurisdicción es el litigio o controversia, en donde el poder de administrar justicia del órgano jurisdiccional tiende a resolver la problemática planteada por las partes. Esto a través de un proceso de conocimiento en el marco del proceso. Hay un sujeto que reclama la satisfacción de una pretensión llamada actor o demandante y otro frente al cual se reclama dicha pretensión llamada la persona demandada.
La ley procesal de familia determina la estructura procedimental de los procesos contenciosos y esto, si ustedes le dan lectura, es a partir de los artículos 95 al 123 de la ley procesal de familia, donde también se determina, ¿verdad? En este caso, si me lo permiten, vamos a ver si tengo para... Permítanme. La estructura, que es la que les puse a ustedes, para que comprendan mejor. Permítanme. Permítanme, quiero buscar uno para que vean ustedes sobre el proceso de familia, aunque esto lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Ok. ¿Logran ver la diapositiva? ¿Logran ver la diapositiva? Sí. Ok. Si ustedes ven en este caso de la diapositiva, ahí, no sé qué tanto pueden ver, logran verlo, ¿verdad? Me avisan si no logran verlo. ¿Sí? ¿Logran ver la diapositiva? Sí, se logra ver, licenciada. Ok. En esto, ahí, como ustedes lo observan, los procesos de familia llevan una demanda, ¿verdad? Que hay que presentarlo. Esto conforme al artículo 42 del Código de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué establece esto? Que la demanda debe reunir todos los requisitos que establece el artículo 42. ¿Sí? Todos los requisitos y los demás que determinan las leyes, ¿verdad? Posteriormente, se hace un examen liminar de esta demanda o en todo caso solicitud, que la ley establece 5 días para hacerlo. Esto lo determina el artículo 95 de la Ley Procesal de Familia. Sobre ese examen liminar de la demanda, puede hacerlo, lo observen mejor, puede hacerlo el juez de ese 42, puede hacer unas prevenciones, será el artículo 96, ¿verdad? El artículo 96 dice que le hace prevenciones para que subsane o no subsane la prevención. Si no la subsana, ese mismo artículo 96 dice que se declara inadmisible, pero si la subsana, ¿verdad?, se ordena admitir la demanda. Aquí lleva este esquemita medidas de cautelares, que eso lo vamos a ir viendo más adelante, que les voy a decir, adelantándome, que las medidas cautelares se pueden impedir antes, durante y después de la tramitación del proceso, ¿verdad? O sea, en este caso, acá el esquema está que antes de la interposición de la demanda se ha solicitado medidas de protección de manera personal por las partes o de manera oficiosa, ¿verdad? Pero bien, indistintamente eso, lo que yo quiero que ustedes observen es que después de que subsana la prevención se va a la admisión. Después de la admisión se ordena el emplazamiento, se notifica el emplazamiento. De ahí, eso lo establecen los artículos 33 y siguiente de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Esto en consonancia con el 181 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Posteriormente, conforme al artículo 96 y 97, a los artículos, no, quiero ver, 97, ajá.
46 y 97, la parte puede contestar la demanda, ¿verdad? En esos 15 días. En eso va a poder hacer un allanamiento conforme al 47. Todo lo que menciono son de la Ley Procesal de Familia. Oposición se opone a las pretensiones de la parte actora conforme al artículo 46. Una reconvención o mutua petición, ¿verdad? Que puede presentar una contrademanda conforme al 49 o en todo caso alegar excepciones dilatorias o perentorias conforme al 50. ¿Verdad? Posteriormente de esos 15 días, indistintamente de lo que hagan las partes, se hace un examen previo, que eso lo indica el 98 de la Ley Procesal de Familia y se señala fecha para la audiencia preliminar. Esto va en consonancia conforme a los artículos 36 y 99 de la Ley Procesal de Familia. Ya en la audiencia preliminar pueden haber varias situaciones, pero las fases, aunque esto más adelante lo vamos a ver, pero puede haber la fase conciliatoria, que lo establece los artículos 84 y 85 de la Ley Procesal de Familia, fase sanadora, donde se solucionan cualquiera de las inconvenientes o algún problema que tenga el transcurso de la demanda, presupuestos procesales, resolución de excepciones, incluso dilatorias, como lo dice el 106, fijación de los hechos, ¿verdad? 108 que lo establece, ordenación de pruebas, 109, medidas saneadoras que incluso en ellas se pueden hacer en la fase saneadora conforme al 107, o en todo caso, si se dicta el fallo en la audiencia preliminar, también ahí se puede hacer. En el caso que no haya sentencia, pues cita para la audiencia de sentencia, y eso lo establece el artículo 113, el día de la audiencia de sentencia, tal como lo establece el artículo 114, se da lectura a la presentación y contestación, ¿verdad? Lectura de la demanda, escritos presentados, contestación, también resolución de asuntos pendientes como las excepciones perentorias, la recepción de pruebas, como lo dice el artículo 115, los alegatos, ¿verdad? Y el fallo que se dicte. Posteriormente, obviamente, el dictado de la sentencia, los recursos y la ejecución misma de ella, ¿verdad? Entonces, esto para que ustedes puedan corroborar, ¿verdad?, lo que se establece en este caso de los procesos de familia. ¿Sí? ¿Se logra comprender? ¿Se logra comprender? Sí. Ok. Este es el punto de la jurisdicción que estamos hablando, pero lejos de eso, lo que me interesa es que ustedes, ¿verdad?, verifiquen, ¿verdad?, que el proceso de familia tiene una línea, ¿verdad?, a seguir, y la ley ya lo establece, ¿verdad?, por el principio de legalidad. Pero en este caso, cuando yo les hablaba que el procedimiento se establecía conforme al artículo 95 y 123, es toda esa etapa que va hasta de la fase cognitiva hasta la fase de ejecución, ¿verdad? Los asuntos, recuérdense que los asuntos que se conocen bajo esta estructura procedimental que determina la ley son, por ejemplo, los divorcios por causal segunda y tercera, como al inicio estaba mencionándolo con Noemi Martínez, ¿verdad?, que establece el artículo 106 del Código de Familia, la suspensión y pérdida de la autoridad parental, les decía, los alimentos, los cuidados personal, los regímenes de comunicación y trato, las modificaciones de sentencia en dichos asuntos, en los casos de filiación, que se tratan de desplazamiento de paternidad o maternidad, ¿verdad? Recordemos que esto va a depender ya no de los juzgados, porque, bueno, sí, de los juzgados en realidad, pero me refiero en el sentido de los juzgados nuevos, porque en el caso de los juzgados de familia ya no van a conocer pretensiones, estas últimas que he mencionado, de alimentos, cuidado personal, pérdida de la autoridad parental, porque si se trata de niñez y son autónomas, ¿verdad? Autónomas me refiero a que solo ellas se presentan, no que vayan como consecuencia al divorcio, van a conocer niñez y adolescencia. Si son consecuencias del divorcio, ¿verdad?, como lo dice 111 y 115 del Código de Familia, va a ser conocido por los juzgados de familia. ¿Sí?
debemos incluso señalar para que a pesar de la naturaleza contenciosa del trámite, está contemplada la posibilidad de que el proceso termine en forma amigable por medio de la conciliación, como vieron ustedes las que les mostré ahí en la diapositiva, o de la transacción cuando sea procedente. Es más, ¿verdad? Hay que decirlo que desde la Ley Procesal de Familia hay una apuesta por buscar que el conflicto lleve o que sea llevado, ¿verdad?, a la sede judicial, se resuelva amigablemente, pues la misma ley le da facultad al juez o jueza de intentar la conciliación, incluso facultándolo para que pueda ofertar fórmulas de arreglo, así como lo dice el 103 de la Ley Procesal de Familia. ¿Sí? Aquí donde ustedes, bueno, recuérdense que aquí es para verificar, ¿verdad?, qué tipo de proceso pueden llevar, ¿verdad? Porque pueden decir ustedes, pues sí, pero el proceso va a ser, ¿verdad?, llevarlo de manera jurisdicción voluntaria o contenciosa, que cómo es la distribución de cada juzgado, el elemento característico incluso de la jurisdicción contenciosa que puede haber, ¿verdad?, que obviamente es la contención de partes, que no hay ninguna aveniencia entre ellos, pero eso no implica también que no puedan conciliar durante el transcurso del proceso, como les dije, en la audiencia preliminar. La estructura esquemática que les pongo en la diapositiva a ustedes va determinada tanto en los juzgados de familia como en las cámaras de familia o tribunales de segunda instancia, ¿verdad?, que ahora pues se complementa el trabajo con la Cámara de Niñez y Adolescencia. ¿Sí? ¿Se logra comprender a este momento lo que voy hablando? ¿Se logra comprender? Sí. Miren. Uy. Permítanme. Estos temas van a entrar en el examen, ¿verdad? Aunque yo estaba planteando ver la posibilidad de ponerles lo de los, ¿cómo que se llama?, de los principios, pero ya he visto que también los sujetos procesales y la jurisdicción vamos a culminarlo en esta mañana. Esto va a entrar, todo esto en el examen. Reitero, el examen va a ser una casuística, ¿verdad? O sea, el hecho de que van a venir casos y ustedes van a responder preguntas de ese caso. Va a ser individual y lo que espero es que ustedes también, ¿verdad?, den su opinión. También que ustedes manejen todo esto que les estoy hablando, porque si no lo aprenden acá, lejos de poder pasar una nota, una materia y obtener una nota, ¿verdad?, lejos de eso en la calle lo van a ver ustedes, ¿verdad? Entonces, les pido en favor que estén bien atentos, ¿verdad?, para con esto, porque es necesario, ¿verdad?, que lo aprendan. Bien, en el caso de la jurisdicción voluntaria, ya yéndonos al opuesto de la jurisdicción contenciosa, según la naturaleza del servicio que se presta, es la llamada, ¿verdad?, jurisdicción voluntaria, como lo dice José Almagro, que indica que son asuntos, y él mismo lo menciona así, ¿verdad?, que son asuntos incluso de jurisdicción voluntaria los que decide el órgano jurisdiccional sin que medie juicio contradictorio y sin que la resolución final produzca efecto de cosa juzgada material, incoados a petición de persona interesada o por iniciativa oficial, ¿verdad?, previas a la audiencia y comprobaciones oportunas en los supuestos, ¿verdad?, limitados a que en que su intervención venga establecida por ley, ¿verdad?, en garantía de esto, pues obviamente los derechos para constituir o declarar estados o derechos o prevenirlos o asegurarlos, o para en todo caso para ordenar la realización de actos de ejecución o proveer su autenticación o documentación. Así lo ve José Almagro. Más que todo hace ver como que es meramente un trámite sin que haya una contención, simplemente por ser un trámite de aprobación, ¿verdad? También Jaime Azula Camacho agrega que la jurisdicción voluntaria es aquella que se presenta cuando una o varias personas solicitan a la rama jurisdiccional el reconocimiento de un derecho o de una relación jurídica, sin que implique que el pronunciamiento que en tal sentido se haga vaya a establecer prestación alguna a persona diferente.
el elemento característico de esta jurisdicción voluntaria es la inexistencia de un litigio o controversia, ¿verdad? Que es lo opuesto al contencioso, que allá sí hay controversia. En este caso hay inexistencia de ello. Así como dice Almagro, la inexistencia de un conflicto con trascendencia jurídica. Procesalmente hablando, la jurisdicción en sentido estricto, como he dicho, se hace efectiva a través de un proceso. Y en caso de la llamada jurisdicción voluntaria, que algunos sostienen no constituye realmente una jurisdicción, nos tenemos que referir a la existencia de una diligencia. ¿Diligencia de qué? Diligencia de jurisdicción voluntaria, donde no existe litigio o controversia y en donde solo existe una parte interesada o solicitante y una solicitud o petición, no una pretensión, ¿verdad? En la que pide la declaración de certeza de un derecho. La Ley Procesal de Familia menciona en sus artículos 179 al 183 la estructura procedimental de las diligencias de jurisdicción voluntaria. Y esta, quiero ver para que la miren ustedes. Creo que les cerré para que miren la estructura. Permítanme. Si ustedes ven aquí, la estructura de la diligencia de jurisdicción voluntaria, como lo ven acá en esta diapositiva, la estructura de la diligencia de jurisdicción voluntaria es una solicitud presentada conforme al 180 y 142 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Esta solicitud presentada tiene que hacerse un examen liminar, al igual que la demanda, ¿verdad? Que les ponía aquí, ¿verdad? Que hay un examen liminar de admisibilidad, que se tiene que hacer, obviamente, la prevención, ¿verdad? Como hacía también en los procesos, ¿verdad? Aquí a ustedes les ponía que se hace una prevención. ¿Para qué? Para que subsane o para que no subsane. No subsane o subsane. Si la subsana, obviamente es inadmisible. Si no la subsana, pero si la subsana, se admite la solicitud, ¿sí? Entonces, el trámite es lo mismo. Se admite la solicitud, esto conforme al 181 y 42 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Se señala fecha para la audiencia de sentencia y esta se desarrolla conforme al 114 y 121 de la Ley Procesal de Familia. Es decir, como les mostraba antes, ¿verdad? Que la lectura de la pretensión, ¿verdad? La resolución de asuntos pendientes, si hay algún asunto pendiente que resolver, la recepción de prueba, los alegatos y el fallo, lo mismo que en el proceso, nada más que en diligencia, donde no hay contención, ¿verdad? Y después el dictado de la sentencia, ¿sí? Ahí donde ustedes van a ver esa estructura. Bien, entonces, volviendo al mismo tema de la jurisdicción, debo decirles, en este caso, que en el caso de las diligencias o diligencias de jurisdicción voluntaria o, en todo caso, de la jurisdicción voluntaria, es importante destacar que la Ley Procesal de Familia regula lo referente a la conversión del trámite del asunto iniciado bajo la jurisdicción voluntaria al trámite contencioso. Si ustedes le dan lectura al artículo 183 de la Ley Procesal de Familia, indica que cuando en las diligencias de jurisdicción voluntaria se presentara conflicto, el juez adecuará el trámite al proceso de familia, ¿sí? Eso lo tiene que hacer, ¿verdad? Es decir, cuando la diligencia de la jurisdicción voluntaria se presenta conflicto, dice la ley, el juez adecuará el trámite. Ese adecuar el trámite implica que imaginémonos que se inició proceso diligencia de jurisdicción voluntaria de divorcio por mutuo consentimiento, donde las partes presentan el convenio de divorcio y están de acuerdo en todo. Llegado el día de la audiencia, los cónyuges dicen, pues mire, no estoy de acuerdo actualmente, aunque suscribimos el convenio de divorcio, que la garantía, la cuota alimenticia sea, me invento, $100 y la garantía sea la caución juratoria, que es nada más el juramento que hace
el obligado a la cuota alimenticia, y además la base de actualización que sea el 10% anual, es decir, que cada año se va a aumentar esa cuota de 10% de la última cuota, ¿verdad? Si dicen no estoy de acuerdo, entonces, si las partes no llegasen a estar diciendo en la audiencia y decir que a pesar que hayan hecho ese convenio de divorcio, pues perfectamente el juez puede adecuarlo conforme a este artículo 183 a proceso contencioso, donde una de las partes se convierte como parte demandante y la otra como parte demandada, y ahí va a ofertar pruebas, ¿sí? La pregunta será, ¿verdad?, ¿cómo se debe proceder cuando se presenta este supuesto? El tema pasa por entenderse, ¿verdad?, que la estructura procedimental del contencioso y de la diligencia es notablemente distinto, como lo vieron ustedes en los esquemas. El contencioso se diseña en dos audiencias, una preliminar que es la preparación de la prueba y la otra de la sentencia, que es de la prueba en sí, que ya se desahoga, como lo dicen algunos, o se ventila. Hay además en el contencioso una fase de examen previo que le permite incluso al juez o jueza preparar la audiencia preliminar y advertir cualquier error u omisión que pueda entorpecer el normal desarrollo del trámite. En las diligencias, en cambio, solo se está diseñando una audiencia, que es la de sentencia, y no hay examen previo. En el juicio de admisibilidad y la respectiva resolución que lo concreta, solo se determina si es admisible, se admite la prueba ofertada y se señala fecha para la audiencia de sentencia, que es fundamentalmente una audiencia de prueba, o sea, solo la audiencia de sentencia. Así lo indica el artículo 181 de la Ley Procesal de Familia, porque ustedes les dan esa lectura, dice, para la admisión de la solicitud se aplicarán las reglas de la admisión de la demanda, así lo dice el inciso segundo, ¿va? Perdón, el inciso primero. El segundo ya lo dice: en el auto de la admisión de la solicitud, el juez ordenará la notificación al procurador de familia, las citaciones y publicaciones a que fueran lugar, y se pronunciará sobre las pruebas solicitadas y ordenará incluso de oficio las que considere necesarias y fijará fecha para que se celebre audiencia y sentencia dentro de los 15 días, ¿verdad? Si ustedes le han dado lectura a ese artículo, lo dice de esa forma, o sea, sin mayor reparo de lo que puede entenderse como jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Y cómo se debe resolver. Entonces, la ley habla de adecuar el trámite a lo regulado para el contencioso. Entendemos que se refiere a la idea de señalar una nueva audiencia en la que se vertirá la prueba ofertada en la audiencia señalada inicialmente como de sentencia. Es decir, en la primera audiencia señalada, la de sentencia, ¿vale?, y al advertirse la existencia de contención o conflicto, el juez o jueza debe orientar a las partes interesadas en el sentido de que deben ofertar la prueba pertinente que sustenta el conflicto, determina su admisibilidad y luego señala la audiencia para concretar dichos medios de prueba y emitir su decisión. Esa primera audiencia será un símil de audiencia preliminar, ¿verdad?, porque el juez tiene, por lo que ha adecuado, obviamente lo tiene que hacer de esa forma. El adecuar no puede significar la concreción de un desistimiento o la finalización de las diligencias para que las personas interesadas inicien un proceso contencioso. En donde aflora el litigio, pues eso es simplemente iniciar una nueva acción. Adecuar es convertir el trámite de las diligencias a contencioso, y ello pasa a tramitar y finalizar el asunto como una controversia en la que el juez o jueza, de acuerdo a las pruebas ofertadas, emitirá su decisión, ¿sí? El punto acá será, ¿verdad?, adecuar hacer un símil, como he dicho, ¿verdad?, entre lo que se da el trámite contencioso como lo que se da el trámite de la jurisdicción voluntaria. O sea, adecuar no implica que yo vaya, bueno, aquí vamos a ver, vamos a ponerlo como demanda, quién es el demandado, sino que simplemente acá, obviamente va a tener esa estructura, pero el que no está de acuerdo en la situación en la cual se había llegado como acuerdo, va a poner oferta prueba por esta y esta otra situación, yo no estoy de acuerdo a tal punto. Y el que les puse yo el ejemplo del divorcio por mutuo consentimiento, imaginémonos que diga la parte, la mamá de la criatura diga, no, pues él tiene más capacidad económica,
él me puede aportar más cuota alimenticia, no solamente es la que se ha establecido en el convenio. Puede ser pasar eso. Entonces, ella va a aportar pruebas para determinar la capacidad económica de la parte del otro cónyuge, ¿me explico? Eso lo puede hacer, ¿verdad? ¿Se comprende lo que les menciono? ¿Se comprende? Sí, licenciado. Recordemos que esto ustedes me lo van a hacer en el examen, ¿verdad? Quiero que quede claro esta situación, porque les puedo poner yo un ejemplo en ese sentido, que ustedes me digan cómo hacer cómo hacer ese trámite. También puede ser en el caso de que sea a la inversa, es decir, si la ley establece en el 183 de la Ley Procesal de Familia que se puede adecuar una diligencia de jurisdicción voluntaria a proceso, puede operar un proceso, tramitar un proceso a diligencia diligencia de jurisdicción voluntaria, porque este último que les he mencionado, la ley no lo establece, pero ustedes me dirán, ¿se podrá o no se podrá? Les pregunto en este momento a ustedes. ¿Se podrá o no se podrá? Díganme sí o no, pues, o sea, aquí, como les repito, aquí no hay ninguna pregunta mala, simplemente hay que analizar, ¿verdad? Si la ley da la posibilidad de que una diligencia de jurisdicción voluntaria, donde no hay contención de parte, puede convertirse adecuándose a proceso, ¿verdad? Como lo dice el 183 de la Ley Procesal de Familia, ese es el supuesto que lo da la ley, ¿verdad? Pero solo de diligencia de jurisdicción voluntaria a proceso. Mi pregunta es, ¿podrá ser de un proceso a diligencia? Metiéndonos en la cabeza eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Se podrá o no se podrá? Ya que la ley no lo establece. ¿Qué creen ustedes? Por lo menos uno, dígame, ¿qué creen ustedes de eso? Sí, se pudiera dar, tal vez con cosas que aún no han acordado entre ellos. Sí, sí, claro, eso, como les repito, o sea, el punto acá es que de ser no contencioso, es decir, que no hayan controversia entre ellos, a contencioso, que haya controversia, ¿verdad? Lo que yo les estoy preguntando a ustedes es que si la ley establece que se debe de adecuar, porque, ¿verdad? Cuando no hay contención, ¿verdad? El día de la audiencia, el juez verifica que en verdad los cónyuges están con controversia, que no se puede, en el caso que les pongo del divorcio por mutuo consentimiento, homologar, pero con el fin de que su situación familiar, es decir, el divorcio, quieran hacerlo, lo adecua a proceso. Pero eso lo establece el 183. Pero vuelvo y repito, lo que yo estoy preguntando es que si a la inversa se podría hacer. Es decir, imaginémonos que se están promoviendo un proceso de divorcio por separación de los cónyuges, o en todo caso, ser intolerable la vida en común entre los cónyuges, que esas dos modalidades que establece el artículo 106 del Código de Familia son contenciosas, lo que empezamos a hablar, Noemí Martínez, en el sentido que ahí en sí lo característico es que hay contención, y si ellos no hay acuerdo entre ellos, pero el día de la audiencia vienen y dicen, sí, yo estoy de acuerdo, por esa fase conciliatoria que está en la audiencia preliminar, estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que se decrete el divorcio por ser intolerable en la vida en común. Yo quisiera divorciarme por mutuo consentimiento y yo poner todo lo que establece el artículo 108 del convenio de divorcio, yo establecerlo. Es decir, la cuota alimenticia, quién va a tener el niño, régimen de visita, ¿qué más? La cuota incluso, ¿verdad? La base de actualización, no quiero que el juez lo resuelva, simplemente quiero que me llegase a homologar el convenio que nosotros presentamos. O sea, yo y mi esposa lo presento, ¿me explico? Entonces el punto estará, si el juez pudiese aceptar esa postura, ¿qué cree usted, Noemí Martínez?
en eso, si me logra captar la idea. Sí, yo pienso que sí, porque si ellos ya llegaron, ya es, como dice, hay una etapa de conciliación en medio de la Ajá. contención, pues el juez lo que tiene que hacer, o sea, para eso es que está para venir y poner orden y hacer justicia. Y considero que sí, porque entonces estaría poniendo más atraso en lugar de darle más diligencia al proceso. Muchas gracias, Noemí Martínez. En efecto, la ley no es, la ley que se quedó corta, ha omitido ese supuesto, ¿verdad? Sin embargo, lo que usted está hablando ya fue conocido por cámaras, ¿verdad? Las cámaras de familia, incluso hasta por la Cámara de Niñez y Adolescencia. Y han llegado dichos tribunales de segunda instancia a mencionar de que lo característico es que se puede hacer, a pesar de la ley, bueno, de hecho, lo que establece el artículo 1 del Código Civil es que uno puede hacer las cosas, ¿verdad? Si no están prohibidas por la ley. Entonces, si la ley no establece un supuesto, pero llegan a acuerdo entre ellos, se puede adecuar el proceso, en todo caso, a diligencia. Si en el caso que se tramitó el proceso como divorcio por el motivo de separación, por el motivo de ser intolerable la vida en común, que en esos casos se ventilan aspectos muy íntimos en la familia, como cuáles. Imaginémonos, bueno, todo lo que establece el artículo 36, el irrespeto, la infidelidad de las partes, hasta aspectos también muy propios de las personas, que hay veces hasta su orientación sexual se cuestionan ahí, ¿verdad? Entonces, sí es esa situación, porque recordemos que el divorcio por ser intolerable la vida en común es una cuestión de sanción, no es remedio como la segunda causal, sino que el juez sanciona y da también consecuencias a que también la parte demandada no pueden impedir pensión compensatoria, ¿sí? Entonces, en ese hecho, pues tenemos que verificar, tenemos que ventilar que sí se puede hacer la conversión. Yo espero que ustedes me analicen así los casos, ¿verdad? El viernes, o sea, pongan la lógica, ¿verdad? De cómo analizar los casos, porque el viernes va a ser casuística. Quiero que ustedes también, pues, den todo, o sea, hay veces las resoluciones de los casos no implica que ustedes se sepan todas las cuestiones doctrinarias, aunque es necesario, porque yo se los pongo acá en la clase para que ustedes puedan comprender mejor, pero eso no implica también que ustedes usen la lógica, ¿verdad? Para resolver un caso, ¿verdad? Entonces, mis preguntas van a ir así como les estoy haciendo ahorita para los casos. ¿Sí? Bien. Si no hay más preguntas, nos quedamos acá. Vuelvo y repito, el viernes el primer examen de esta materia. Va a ser individual, va a ser en el horario de 6:30 a 8, ¿verdad? Y ustedes tienen que hacer el examen. Les pido en favor, ¿verdad? Que bueno, que lo hagan en ese tiempo. Si ustedes no lo logran hacer, tendrían que hacer un diferido, tienen que tramitarlo. Ya eso no implica que yo voy a estarles haciendo a ustedes las excepciones que me vayan a estar, licenciado, por favor, que no sé, porque ya eso ya no lo puedo hacer yo. Eso todo acá, en la, ¿cómo que se llama? En estos procesos que ustedes están recibiendo materias en línea, queda todo registrado y tampoco debería ser ético estarles diciendo a ustedes, miren, no paguen porque la universidad tiene un trámite, ¿verdad? Lejos de cualquier otra cosa, ¿verdad? Y la universidad si me dice, mire, él o ella va a estar exonerado, pues ellos decidan, no yo, ¿verdad? Porque es cuestión de decisiones de las autoridades, ¿sí? Entonces les digo esto para que ustedes tomen en cuenta. Bien, entonces si no hay preguntas, nos quedamos hasta acá. Nos veríamos el próximo lunes, en clase me refiero. El viernes obviamente es el examen, ¿sí? Que tengan un feliz día. Si no hay Adiós, preguntas. feliz día. Gracias. Feliz día. Bueno, pues cuídense. Bendiciones. Bien, gracias, licenciada.